Esa es una primera observación, ¿no? La misma terminología utilizada por la clasificación resulta, en vez de esclarecer, nos confunde, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, ¿qué otro problemita podemos identificar aquí? Ah, el tema de la voluntad. ¿Voluntad de qué? De alcanzar efectos, pero uno se pregunta, ¿quién tiene voluntad de alcanzar efectos? ¿Solo los abogados? ¿Solo los...
Muy bien, vamos a continuar con desarrollando esta clase. Ha habido una variante en ese sentido porque ya la semana 6 empezaba con Derecho de Familia y de acuerdo al material que se ha juntado en su portal, seguimos hablando sobre el acto jurídico, pero específicamente en este material se va a abordar las diferencias de ser el caso existentes entre acto y negocio jurídico. Se centrará a evaluar o examinar qué es la categoría del negocio jurídico, cuáles son sus elementos integrantes, los cuales vamos a advertir que el negocio jurídico tiene un amplio espectro de libertad, autorregulación de sus propios intereses, efectos negociales preponderantemente frente a los efectos no negociales o los que están previstos en la ley. Hablaremos también de las diferencias entre nulidad entre acto jurídico y negocio jurídico y también las diferencias entre nulidad y anulabilidad de los actos jurídicos. Bien, el día de hoy versa sobre ello y con ello estaríamos finalizando el tema de acto y negocio jurídico. Bien, entonces haciendo la corrección, hasta el tema del día de hoy entraría en la evaluación. Bien, hasta el tema de hoy porque en verano, cuando se dictó este curso, no contemplaba esta presentación, ya contemplaba el tema de derecho a familia, ¿no? Entonces, hasta el tema de hoy que estamos brindando en estos momentos se va a considerar para la evaluación del día martes. ¿Tenemos alguna duda de la clase anterior, en la que hemos revisado en minutos breves para aquellos que no pudieron estar en la clase? Se ha tratado esta sesión sobre los requisitos de validez del acto jurídico, capacidad jurídica, objeto físico y jurídicamente posible, fin lícito, formalidad prescrita bajo sanción de nulidad si es que lo tuviera el acto jurídico, ¿no? Sobre esos elementos ha versado y la ausencia de uno de ellos acarrea desde luego un supuesto de nulidad del acto jurídico. Para aquellos que no pudieron participar de la sesión porque se les puso horarios, por favor, escuchar la grabación. Hay unos ejemplos interesantes que evidencian la importancia de contar, de reunir los elementos del acto jurídico. Bien, el concepto de acto jurídico ya lo habíamos referido, enfatizado en varias sesiones, pero lo que me interesaría en todo caso entender que ustedes comprendan desde luego qué es el negocio jurídico. ¿Alguien podría aportar algún concepto de repente de la línea del doctor Fornamanco si ya escucharon el vídeo? ¿Qué es el negocio jurídico, jóvenes? ¿Alguien de los participantes? Muy bien, Juan, te escuchamos. Sí, profesora, buenas noches otra vez. Buenas. Sí, con respecto a lo que menciona sobre el negocio jurídico, un poco sí estuve escuchando lo del doctor por YouTube, y si él habla sobre, ¿no? Sobre que estos son actos donde la voluntad, ¿no? De hecho, crean efectos jurídicos, ¿no? Y esto puede regular, pero ¿regulan qué? ¿Qué pueden regular sus intereses sus intereses dentro de bueno, según sus intereses, pero dentro de la ley. O sea, estas, estas partes van a poder autorregularse, digamos así, ¿no? Ellos van a poner ¿no? Como mencioné, en base a sus intereses económicos, refiriéndose a una compra-venta o referente a un contrato, van a poner, ¿no? Sus cláusulas, ¿no? De cómo poder llevar a hacerlo dicho contrato, ¿no? Por eso que todo tiene que ser, claro, en margen a un margen no un margen, digamos, en margen dentro de la ley, disculpa, ahí pueden hacer sus regulaciones, digamos, ¿no? Es autorregulable ser, pues. Gracias, profesor. Muy bien, Juan. Sí, efectivamente podemos advertir que en el negocio jurídico es un hecho humano, desde luego un acto humano, un acto voluntario, en donde las partes libremente deciden el contenido del documento, el acto, pactan libremente su fondo del tema, qué cláusulas van, qué cláusulas no van, parten del tema de las tratativas, de la negociación propiamente, la formalización y la ejecución de sus acuerdos plasmados en ese contrato, en donde debe imperar, pues desde luego, la libertad, ¿no? Plena para desarrollarlo. Pero claro, ningún negocio jurídico puede estar ajeno o contrario a la ley, ningún negocio jurídico puede atentar contra la buena fe, contra el orden público, contra las buenas costumbres, ciertamente. Eso es muy válido.
También algo importante sobre los negocios jurídicos es que persiguen fines estructuralmente económicos, son fines económicos de interés social y de carácter económico. Entonces, en ese sentido, regula más relaciones de contenido patrimonial, mientras que en el acto jurídico no solo era patrimonial, sino también mayormente extrapatrimonial. Pero en el negocio persigue un fin económico. ¿Bien? La utilidad. Diana, te escuchamos. Diana, ¿querías participar? ¿Habías levantado tu manito? Sí, profesora. Buenas Bien. noches. Buenas Sí, bueno, noches. de acuerdo a hace un momento que estuvo mencionando, en este caso sobre el negocio jurídico, bueno, mencionar algo muy importante que también dijo usted, ¿no? Que está regido por el principio de buena fe. Y en realidad esto entra mucho por el lado, en este caso, ¿no? La que las partes no tan solo están obligadas a lo que dice usualmente un papel, sino que también aquí está el tema de poder actuar con lealtad y con honestidad, ¿no? Durante, en este caso, la negociación o la celebración que se dé al momento de tú poder ejecutar un contrato, ¿no? Bueno, esa es una pequeña acotación que quería hacer, docente. Gracias. Excelente, muy bien, excelente. Vamos entonces viendo la utilidad del tema que nos ocupa el día de hoy, porque hoy día ustedes van a tener un gran reto, elaborar un negocio jurídico, ¿no? Redactar un negocio jurídico en el sentido de, no es que van a redactar todo el contrato, desde luego, pero sí enfatizar los elementos más importantes de este negocio jurídico que ustedes escojan para tal propósito. El estudiante tomará conocimiento sobre la diferencia entre acto jurídico y negocio jurídico. Asimismo, logrará conocer la diferencia entre nulidad y anulabilidad, conocimiento que le servirá para la clase y a lo largo de su carrera profesional. Al finalizar la sesión, el estudiante diferencia el acto jurídico del negocio jurídico, distinguiendo la nulidad y anulabilidad del acto jurídico 219 y 221 del Código Civil, conforme al ordenamiento jurídico peruano. Acto jurídico, según el Código Civil, este es un concepto que lo hemos venido manifestando en 3 diapositivas. El artículo 140 del Código Civil establece que el acto jurídico es un acto humano, voluntario, que implica una manifestación de voluntad capaz o destinada a crear, modificar, regular o extinguir relaciones jurídicas. ¿Qué es el negocio jurídico? Un negocio jurídico puede ser también una manifestación de voluntad, porque es un acto humano voluntario, sea de una o varias personas destinada a producir efectos jurídicos. Estos efectos pueden ser la creación, modificación, extinción de derechos y obligaciones, es decir, un acto por el cual las personas buscan regular sus relaciones jurídicas privadas, buscando un resultado que el derecho considera digno de protección. Un negocio jurídico es un acto humano que puede ser una declaración de voluntad o un acuerdo que tiene como finalidad producir un efecto jurídico específico. En esencia, un negocio jurídico es una declaración de voluntad dirigida a lograr un resultado jurídico concreto, la transferencia en bien, el alquiler de un predio, la venta del inmueble, entre otros. Por ejemplo, un contrato es la clara expresión de un negocio jurídico, porque las partes manifiestan su voluntad ¿para qué? Para crear obligaciones, para contraer obligaciones, para exigir sus derechos entre ellas. Recuerden ustedes que en un contrato tenemos tanto derechos como obligaciones de las partes y en ese sentido las partes pueden regular el contenido de estas obligaciones o de estos derechos. ¿Cuáles son los elementos claves para que se configure un negocio jurídico? El primero de ellos es la declaración de voluntad. Al igual que el acto jurídico, tienen el elemento común, que es la voluntad. Es la expresión de la intención de las partes de querer producir un efecto jurídico. Los efectos que establece los negocios son efectos jurídicos, son efectos legales, no son efectos sociales, no son efectos económicos, políticos, son efectos jurídicos. La finalidad, ¿qué significa que sea un efecto jurídico? Que tiene un respaldo, un ordenamiento jurídico. La finalidad jurídica, el objetivo del negocio es crear, modificar, extinguir o transmitir derechos y obligaciones. Un contrato de arrendamiento, el arrendador cede por un determinado tiempo el uso de su bien. Verificado, cumplido ese tiempo y sin ninguna adenda o prórroga, se extingue el contrato. La protección del ordenamiento jurídico. El derecho reconoce y protege los negocios jurídicos siempre y cuando cumplan con los requisitos legales, que no transgreda el principio de buena fe, que no atente contra el orden público, que no atente contra las malas costumbres, etc.
¿Cuál es la diferencia entre acto jurídico y negocio jurídico, no? O sea, la diferencia, siguiendo la línea del doctor Fernando Manco, sería que en el acto jurídico los efectos prioritariamente, mayoritariamente son no negociables. ¿Por qué? Porque las partes no se ponen de acuerdo, sino que ya están predeterminados en la ley. ¿Que puede haber efectos negociables? Sí, pero muy escasos. En cambio, en el negocio jurídico es al revés. Los efectos negociables son los que dominan el negocio y los efectos no negociables o legales son de menor intensidad. Entonces, el acto jurídico, la ley puede determinar los efectos jurídicos de la manifestación de la voluntad. La ley, lo único que le interesa al acto jurídico es que se produzca la manifestación de voluntad para activar estos efectos. La manifestación de voluntad está regulada por el ordenamiento jurídico peruano. Es lo que decíamos con el reconocimiento de un hijo, en el caso anterior. Yo reconozco a un hijo, pero no estoy en la facultad de decirle, mira, no te voy a ceder derechos hereditarios, no te voy a dar derechos alimentarios tampoco. No puedo hacer eso por una sencilla razón, porque cualquier recorte, cualquier limitación a sus derechos estarían proscritos, porque la ley exige en el ejercicio de la patria potestad que los padres tienen el deber de alimentar, educar, sostener a sus hijos, ¿no? Incluso hasta cuando tengan estudios superiores de manera satisfactoria. La manifestación de voluntad está regulada por el ordenamiento jurídico. En cambio, en el negocio jurídico, la voluntad de la gente está dirigida a un efecto jurídico concreto, a transferir la propiedad, a ceder el uso del bien, a alquilar el inmueble, etc. El negocio jurídico, la voluntad de la gente está dirigida a lograr obtener un efecto jurídico concreto, determinado. Y aquí tenemos algunas diferencias, ¿no? Entre acto y negocio jurídico. Acto jurídico, el género. Negocio, la especie. El origen, la ley, ¿no? El matrimonio, etcétera, la ley. El origen de un negocio jurídico para que ver si prospera o no prospera es el acuerdo de las partes. Recuerden ustedes que para formar un negocio, para que se genere un contrato, ¿no? No basta la elaboración. Hay primero, en ese sentido, acuerdos previos, tratativas preliminares en donde se van definiendo, delimitando las cláusulas. Después se plasma un documento, se celebra y continuamos con la ejecución o cumplimiento de este contrato. Va a imperar la voluntariedad de las partes. En el acto jurídico, los efectos pueden ser lícitos o ilícitos, efectos queridos o no queridos, porque puede ser que tú no quieras el efecto, pero la ley ya lo determinó como tal. En cambio, en el negocio jurídico, los efectos son queridos, lícitos y efectos queridos. El acto jurídico es su fuente la ley. En el negocio jurídico, su origen, su fuente es el consenso y la convención de las partes. No todo acto jurídico es negocio jurídico. Todo negocio jurídico también es acto jurídico. Es ahí por eso que dicen ustedes contrato, por ejemplo, de acto. En términos prácticos, el contrato es un negocio jurídico. Pero si aplicamos la expresión que todo negocio es un acto, entonces tal. Pero en esencia es un negocio jurídico porque estamos viendo que su efecto jurídico es determinado y que basa en la libertad de la parte para decidir el contenido del mismo. En el acto jurídico sus efectos son ex lege. ¿Qué significa? Que están previstos en la ley. No los vas a crear. Ya se encuentran previstos, lo único que tiene que hacer los sujetos es acatar esos efectos. En el negocio jurídico produce los efectos que han buscado las partes en base a su voluntad. Como ejemplo de acto jurídico tenemos la adopción, el pago, el reconocimiento de un hijo, el matrimonio, el testamento, etc. Y cumplir determinados requisitos a efecto de el poder, también es un ejemplo de acto jurídico, un poder para venta de un inmueble, acto unilateral. En cambio, en el negocio jurídico, los ejemplos son los distintos contratos comerciales que se pueden ver, civiles, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros, como ejemplos de negocio jurídico, vamos a buscar contratos civiles, porque estamos en la rama de derecho civil. Contrato de compraventa, comodato, permuta, suministro, hospedaje, mutuo, préstamo dinerario, etcétera. Y acá están todos los ejemplos, ¿no? Un contrato de compraventa. Te pones de acuerdo en el precio, te pones de acuerdo en la forma como se debe pagar el valor del bien, te pones de acuerdo de repente en un mes, etc. Un contrato de alquiler, te pones de acuerdo en la cláusula de la renta, te pones de acuerdo si le permites que te dé garantía o no garantía, si lo haces como desalojo express pública, etc. Y al fin de las partes el contenido de ese contrato o el préstamo dinerario que es el contrato de mutuo. Aquí hay también otra diferenciación, este cuadro comparativo. El acto jurídico es la manifestación de voluntad que genera o cambia una situación jurídica, mientras que el negocio jurídico es un acuerdo de voluntades que une a más individuos para conseguir un resultado jurídico práctico, un resultado buscado por las partes.
No todo acto jurídico es un negocio jurídico. El negocio jurídico es de interés estrictamente privado, no hay una intervención directa. El Estado, la ley, se materializa el negocio jurídico a través de la declaración de la voluntad. El acto jurídico comprende el hecho voluntario tanto lícito como ilícito. En el negocio jurídico, todo negocio jurídico también es un acto jurídico. Ex mixto en el acto jurídico porque participa el ciudadano, la persona y la sociedad, la autoridad en el matrimonio, por ejemplo, en la adopción, no es que tú vas y te adoptan, tienes que cumplir determinados requisitos en el conocimiento de un hijo, lo puedes hacer ante notario, lo puedes hacer ante el juez, ante un proceso judicial o de manera voluntaria ante el funcionario de RENIEC. Se precisa la voluntad del acto y la voluntad del efecto. En el acto jurídico son aquellos en los que las consecuencias ya están dadas en la ley, no las crea las consecuencias. Es una declaración lícita el negocio jurídico. La doctrina del acto jurídico se basa en la doctrina francesa y la del negocio en la escuela alemana. En el caso del acto jurídico, son hechos jurídicos en los que interviene una persona natural o jurídica de forma voluntaria o involuntaria, ¿no? Son hechos jurídicos que interviene la persona. Ahora, de forma voluntaria o involuntaria no es tan correcto, porque siempre va a ser con voluntad. Involuntaria sería un hecho jurídico, pero no un acto jurídico. En el negocio jurídico es una réplica del acto jurídico siempre con una obligación contractual de la otra parte. Debe cumplirlo por requisitos del artículo 140 y los efectos están desplegados en la ley. Es un acto de voluntad del negocio jurídico entre dos o más personas que deciden realizar un intercambio de cosas y obtener los beneficios, una compra-venta. Es el claro ejemplo de negocio jurídico. La nulidad en el acto jurídico, ¿no? Lo que estábamos viendo, la ausencia de algunos requisitos de validez acarrea la nulidad del acto jurídico que está regulada en el 219. La nulidad de un acto procesal se refiere a la declaración de invalidez de dicho acto debido a la falta de cumplimiento de los requisitos legales o la existencia de vicios que afectan su validez. Hay algo que le falta, hay algo que adolece o se ha violentado ese presupuesto. La nulidad debe ser declarada por el juez de oficio a petición de parte cuando demanda la nulidad de acto jurídico. Incluso la norma señala que de oficio el juez también puede advertir si hay un supuesto de nulidad e invocarlo en virtud del principio de iure novit curia. Y tiene como objetivo garantizar el debido proceso y la regularidad del procedimiento. Con respecto a los principios relacionados a la nulidad, pero la nulidad no. Desde el punto de vista de recurso en el Código Procesal Civil que permite aplicar supletoriamente para determinar supuestos de nulidad en el Código Civil, ¿no? Principio de legalidad. La nulidad solo se declara por causa expresamente prevista en la ley, los del 219. No hay otros supuestos para ser declarado la nulidad del acto jurídico. Principio de trascendencia. La nulidad se declara cuando el acto procesal carece de los requisitos esenciales para lograr su finalidad. Cuando no hay una forma establecida, tiene que ser declarada. Cuando su fin es ilícito, cuando su objeto es físico o jurídicamente imposible. El principio de finalidad. La nulidad se aplica si un acto procesal no cumple su objetivo, incluso si formalmente puede ser válido. Otros actos relevantes, pero esos son del Código Procesal Civil, el artículo 176 establece la oportunidad para interponer la demanda de nulidad que en caso de sentencia debe ser dentro del escrito de apelación. Aquí se está confundiendo la categoría de la nulidad, que es un recurso, un acto procesal de interponer la nulidad de fondo, de repente de una sentencia, etcétera. Podrías tú señalar que esa nulidad advertida por el juez la puedes interponer también en el escrito de apelación. El 380 se refiere a la posibilidad de revocar una resolución apelada sin efectos sucesivos que está relacionado con la nulidad de la misma. O sea, acá la nulidad se refiere como acto procesal, no como pretensión. Por eso acá hay una confusión de los articulados. El artículo 168 puede demandar la nulidad de una sentencia cuando el proceso se ha seguido con dolo, fraude, colusión o afectando el debido proceso. Estamos hablando de la sentencia, de la resolución judicial. Nosotros hablamos de actos jurídicos o negocios jurídicos. La nulidad en el acto jurídico. La nulabilidad se refiere a la posibilidad de que un acto jurídico sea declarado inválido o anulable por vicios específicos, como la capacidad restringida de una de las partes, mayores de 16 y menores de 18, o una persona que siendo ebrio habitual, toxicómano y teniendo un órgano de apoyo y de acusa razonable, no interviene el órgano de apoyo. Vicios del consentimiento, el error, doble, intimidación, violencia o simulación relativa cuando perjudique a terceros.
A diferencia de la nulidad, que es un vicio más grave que puede ser alegada por cualquier parte, incluso hasta por el Ministerio Público o el interesado, la anulabilidad solamente puede ser alegada, presentada por el propio afectado, por quien resulte perjudicado. El artículo 221 del Código Civil define las causales de anulabilidad del acto jurídico. Tenemos en primer lugar la incapacidad relativa, que se conoce como capacidad de ejercicio restringida. El acto jurídico es anulable si es realizado por una persona con capacidad de ejercicio restringida, como los servicios habituales, los toxicómanos, la edad de mayores de 16 y menores de 18 años, etc. Los vicios de la voluntad. El acto también podría ser anulable si hay error, dolo, engaño, violencia, intimidación. La simulación, y acá tiene que haber una intimidación real, creíble. Por ejemplo, un niño no puede intimidar a un adulto, o una mujer delgada no puede intimidar a un varón robusto, por ejemplo, ¿no? La simulación, el acto es anulable si al ser simulado perjudica los derechos de un tercero, ¿no? Y aquí es un ejemplo muy interesante que coloca el doctor Ford en sus videos de simulación. El siguiente, un sujeto, un jefe que tenía bienes propios cuando era soltero, ¿correcto? Y decide alquilar, a venderle su departamento de soltero a su secretaria. Para efectos de terceros, suscribe un contrato de compra-venta a plazos, ¿no? Por el pago de las cuotas por 20 años, ¿no? Porque como es un negocio jurídico, tienes también libertad para definir el contenido de las cláusulas. Él iba a pagar mensualmente por 20 años el valor del departamento. Contrato de compra-venta. Buen jefe le otorgó en venta el departamento a su secretaria. Pero la realidad no es esa. Es el acto simulado para terceros. Pero el acto disimulado o oculto es que el jefe le donó el departamento. Por lo tanto, nunca va a hacer un pago a la secretaria por ese bien. Entonces, le donó. Ese es el acto oculto, el acto que tiene validez, no el acto simulado, no el acto disimulado que tiene validez. Ahora, perjudicar a terceros si es un bien propio, no perjudica a la cónyuge, no perjudica a los hijos. Si fuera un bien, ¿cómo se llama? Social, ahí sí, pues perjudica. Pero si es un bien propio, no hay un perjuicio en ese sentido y por lo tanto el acto oculto es el que tiene validez. ¿Por qué? Porque no perjudica los derechos de un tercero, pero si imagínate que en este caso sí fuera un bien social y perjudica los derechos de un tercero con ese ánimo y del propio cónyuge, entonces ahí sí podría ser considerado anulable. Otros casos previstos en la ley, otras situaciones específicas donde la ley establece que el acto es anulable, por ejemplo, el autocontrato. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, Mario, que no puede vender su departamento en la ciudad de Lima porque se encuentra en Chiclayo, otorga poder a José para que lo represente en la venta. Entonces, José lo representa a Mario como vendedor, pero José también representa a Teresa como compradora, el autocontrato. O José, que es su representante Mario, compra el bien a su nombre. Entonces, en él recae tanto la figura del representante vendedor como la condición de comprador. Esos contratos en el derecho se llaman autocontrato y por lo tanto podría ser anulable. Diferencias entre nulidad y anulabilidad. La nulidad es un efecto grave, es un efecto pues, terminal, mientras que la anulabilidad es un efecto menor que puede ser ratificado. La nulidad se refiere a efectos muy graves, un acto jurídico que hacen inválido su inicio y no pueden producir efectos jurídicos. La falta de capacidad de las partes, la no declaración de voluntad, el fin ilícito, el objeto físico y jurídicamente imposible, la ausencia de formalidad, etc. En cambio, la anulabilidad se refiere a efectos menores en un acto jurídico que puede llevar a su anulación, vicios de la voluntad como el dolo, violencia, intimidación. La causa se produce cuando falta un requisito esencial para la existencia del acto, como la manifestación de la voluntad, el objeto ilícito, físico o jurídicamente posible, o la simulación absoluta, cuando la madre decide venderle a su única hija, que es estudiante, una casa, para que sea pues, su casa, la casa de vivienda, para que sea pagada en 10 años, por ejemplo. Pero ella es propietaria con el objetivo de que ya no le puedan embargar los bienes a la madre. Este acto sería una simulación absoluta, es engañar. La causa de la anulabilidad se produce cuando el acto adolece un vicio que afecta a la capacidad de las partes, la voluntad o la forma del acto. Ejemplo, la capacidad restringida de 16 a 18 años. El acto nulo es como si nunca hubiera existido y por lo tanto no produce efectos jurídicos. El acto anulable produce efectos mientras no sea declarado anulable.
La nulidad se declara de oficio, petición de parte, la puede declarar de oficio el juez sin necesidad o la propia parte del propio Ministerio Público, ¿no? Sin necesidad de una acción específica. En cambio, la nulidad requiere una acción judicial y no puede ser declarada de oficio. La protección protege un interés público en la nulidad, por lo que puede ser alegada por cualquier persona. En cambio, la nulidad solamente protege el interés privado de quien hace resultado ser perjudicado. Nulidad, la convalidación. Los actos nulos jamás se pueden convalidar. Lo nulo no puede aparecer como válido. Desde luego, salvo que haya transcurrido los 10 años, pues no, para interponer la demanda de nulidad y no lo hayas hecho. Y la anulabilidad, los actos anulables pueden ser convalidados o subsanados o ratificados si se subsanan los vicios, ¿no? Y en este caso, ¿quién va a subsanar el vicio? Es el propio sujeto perjudicado por la anulación, ¿no? El que entró en error, el que fue violentado, amenazado, intimidado, él tiene que decir que el acto que él hizo estaba con ese vicio, pero ahora ya superó ese vicio. Ya no está y ratifica el acto para que tenga efectos retroactivos desde el primer momento que se desarrolló. Bien, entonces estas son las diferencias entre lo que es la nulidad y anulabilidad. El plazo de prescripción no lo coloca, pero el plazo de prescripción de la nulidad 10 años, anulabilidad 2 años. La nulidad la puede usar el propio juez de oficio, la puede prestar el propio interesado o cualquier otra persona, e incluso el Ministerio Público de Anulabilidad, solo el perjudicado puede presentar la demanda de anulación. Lo nulo jamás se va a confirmar, se va a convalidar, se va a ratificar. Lo nulo nace muerto. En cambio, lo anulable sí cabe o sí se omite la subsanación o la ratificación. ¿Alguna pregunta respecto a este tema? Este tema, desde luego, van a ser uno de los temas más importantes cuando lleven el curso de auto jurídico, porque en el curso de auto jurídico se desarrolla cada una de las categorías de los vicios de la voluntad, que es el dolo, es el error, el dolo conocible, el error esencial, la violencia física, psicológica, la intimidación, etc. Cada uno de esos elementos se desarrolla, al igual que el objeto físico jurídicamente posible, el fin ilícito, la formalidad prescrita establecida por ley, etc. ¿Bien? Entonces, ¿alguna pregunta al respecto para pasar al espacio práctico y no dilatarnos como en determinadas oportunidades que lo hemos hecho, en virtud de que todos deberían intervenir? Bien, si no hay ninguna pregunta, vamos a hacer el espacio práctico. ¿El espacio práctico en qué va a consistir? En que ustedes elaboren un negocio jurídico, ¿no? Expliquen en qué consiste el negocio jurídico. Bueno, María, el supuesto hipotético, María y Pedro suscribieron un contrato de arrendamiento donde se fijaron las siguientes cláusulas, el siguiente contenido, ¿no? Entonces, los sujetos, las personas intervinientes, cuál es el objeto, la cesión en uso de un determinado bien por un determinado tiempo. ¿Y cuál es la finalidad económica aquí? Desde luego, el interés que tiene el inquilino del derecho de vivienda y el arrendador de obtener una ganancia por el uso del bien dado por el inquilino, ¿no? Entonces, no perdamos de vista en el negocio jurídico los 3 elementos que se requieren para su conformación, declaración de voluntad. Lo firmaron las partes, finalidad jurídica, qué finalidad es transmitir el uso o la cesión de uso de un determinado bien y si éste tiene derecho al ordenamiento jurídico, ¿sí? La base legal 1666 del Código Civil, ¿bien? Entonces, la consigna cuál es, que ustedes elaboren, redacten un negocio jurídico. Como la mayoría de ustedes van a decir a los contratos o negocios jurídicos, entonces redacten en función de los modelos que ya se puede tener en la web, un modelo que es lo que se ponen de acuerdo, ¿no? A efecto de suscribirlo, porque el negocio jurídico es amplia libertad. Muy bien. Entonces, si no hay ninguna atingencia para este sentido, vamos a conformar las salas, ¿correcto? Puesto 5 salas para que ustedes ingresen a la sala que consideren. No es una tarea tan extensa para verificar el nivel de comprensión del negocio jurídico. Pueden ingresar a su sala. Richard, te escuchamos. Miss, muy buenas noches. Una pregunta, Miss. Digamos, en mi grupo somos como 10, creo, el grupo 2. ¿Por qué somos tantos? ¿Porque no hay otros grupos? Bueno, los grupos hay algún número que son 5, 4, 3, 2. No sé, de repente todos les gustan trabajar en su grupo. Yo pensé que la primera vez eran como 8, me parece 6 o 8 era el equipo, pero se habrán ido integrando a su grupo. Si considera usted, puede moverse al grupo, no hay ningún inconveniente también en ese sentido. Luzma, te escuchamos.
Sí, mis buenas noches, disculpe. El día de hoy recién, hoy día me integro a las clases. Anteriormente no estuve asistiendo a clases por motivos de salud. Un familiar mío estaba mal de salud, es por eso que no pude estar en anteriores clases. ¿Están en grupo? Tal vez me podría asignar algún grupo, Miss, por favor. Claro, 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 los maestros a ti te asignan un grupo. Bien, pueden ingresar por favor a los grupos. Sala 4 te voy a asignar los. Bien, pueden ingresar por favor a los grupos y como la consigna es que redacten un negocio jurídico en donde se evidencie pues, ¿no? Las cláusulas, el contenido del negocio jurídico y la base legal, en qué artículo del Código Civil se encuentra subsumido ese negocio jurídico. Pueden ingresar por favor a sus salas. Miss, ¿me puede asignar otra vez, por favor? Sin querer lo rechacé. Bien, todavía pueden ingresar a las salas. ¿Qué lo dice, señorita? Bien, ingresamos a las salas, por favor. Todavía hay 12 alumnos que no han ingresado a las salas. Miss, ¿me puede mandar a mi sala, por favor? A la sala ¿Cuál es su 2. sala? Sala 2. Muy bien, ¿alguien más? Doctora, buenas noches. No puedo ingresar a la sala 5. A las 5, dice su compañero Julio César. Ingresamos a la sala 5.
Doctora, buenas noches. Mm,
Muy bien, empezamos con los grupos, por favor. Sala número 1, ¿nos puede presentar su producto o la explicación de su negocio jurídico que hayan identificado? Giancarlo, Augusto, Carol o Jean Pambas, sala 1. Sí, sí, acá estamos Sí, docente. doctora. Estamos acá presentes. Muy Sí, bien, va a sustentarlo el compañero Carol docente, pero hemos trabajado todos. Sí, ya, perfecto. así es. Así es, Podemos doctora. iniciar. Ya bueno, empiezo, doctora. Claro. Es un contrato por servicios, ¿ya? Bueno, leo el contrato algo resumido para mis demás compañeros puedan exponer también. Es un contrato de prestación de servicios, la cual consta del presente documento que se celebran entre dos partes, ¿no? En este caso, el contratante se va a denominar Carol Chamba Felipa y el prestador Giancarlos Marcial Cifuentes. Hemos usado nombres de integrantes de nuestro grupo. Como primera, tenemos el objeto de contrato. En este caso, el prestador se obliga a brindar servicios tales para describir, ¿no? Ya sea asesoría, limpieza, mantenimiento, consultoría. Y en este caso, a favor del contratante con autonomía técnica y sin relación y sin ninguna subordinación también, ¿no? Como segundo punto, tenemos la naturaleza del contrato. El presente contrato viene a ser de naturaleza civil, no generando ningún vínculo laboral, ¿no? Alguno, toda vez que el prestador actúa con dependencia, ¿no? Y sin sujeción o horario ni subordinación directa. Como tercer, tenemos los plazos. En este contrato se tendrá una duración de un plazo de 3 meses. Va a iniciar el 25 de abril de este año, ¿ya? Pudiendo renovarse de acuerdo entre las partes, ¿no? Como cuarto, tenemos una retribución. El contratante se obliga en este caso a pagar al prestador la suma de 5.000 soles. En la forma siguiente, ¿no? De forma de pago mensual, por servicios o contra entrega. Quinto, una obligación del prestador, en este caso sería ejecutar el servicio con diligencias y calidad. Tenemos también, hay que mantener la confidencialidad sobre la información del contratante y cumplir con los plazos establecidos. Tenemos como obligaciones en el punto número 6 del contratante pagar oportunamente, ¿no? La retribución pactada. Lo otro, facilitar las condiciones necesarias para la prestación del servicio. Como punto número 7 tenemos la resolución del contrato. Bueno, podrá resolverse por incumplimiento de cualquiera de las partes, sea mutuo acuerdo o caso fortuito o fuerza mayor. Como octava tenemos la confidencialidad. El prestador se obliga a no divulgar, ¿no? La información a que tenga acceso durante esta ejecución de servicio. Como punto número 9 tenemos la solución de controversias. Bueno, las partes en este caso, Carol y Jan, someten a cualquier controversia a la jurisdicción de los jueces, ¿no? Ya sea del distrito o en este caso Lima, ¿no? O el correspondiente. Como décimo tenemos para efectos legales, ambas partes van a señalar sus domicilios y van a indicar, pues, ¿no? En la introducción del presente contrato. Como todo contrato, las firmas, tanto el contratante como el prestador, y como base legal tenemos el Código Civil peruano, tenemos el artículo 1764, ¿ya? Que define la locación de servicios, toda vez que una persona se obliga a prestar un servicio sin subordinación, eso hay que tenerlo en claro, y el artículo 1765 al 1770. En este caso, la regulación de obligaciones, el prestador y el contratante, ¿no? También tenemos el artículo 1361, la fuerza obligatoria del contrato, el artículo 1351, la definición del contrato, y como punto número 2 tenemos algo muy importante que es la Constitución Política del Perú, ¿no? Que viene a ser el artículo 2, inciso 14, la libertad de contratar, ¿ya? Porque todos tenemos la libertad de contratar. Como un punto número 3 para concluir, una diferencia muy clave y que es muy importante, este contrato civil es sin subordinación. Existe, en contrato laboral existe, ¿no? Subordinación, toda vez que la ley es productiva y tiene una competitividad laboral. Entonces, esa sería nuestra exposición de parte de este grupo uno, doctora. Tu audio, doctora, está apagado. Está con su audio Gracias, apagado, doctora. gracias, gracias. ¿Qué es lo que se puede identificar en el contrato de locación de servicios? Primero, la capacidad de las partes, ¿no? ¿Ambas eran personas naturales o una era persona jurídica y la otra natural? Las dos naturales, doctora, en este Las caso. dos personas naturales, muy Sí, bien, las dos personas naturales, así entonces es. una que son mayores de edad.
han negociado libremente el contenido de las cláusulas, ¿no? Por ejemplo, el plazo de vigencia, dijeron 3, 4 meses, el monto de la locación, ¿no? Y desde luego que no hay un vínculo laboral en ese sentido, porque no hay una subordinación, ya que el locador puede realizar otras actividades siempre y cuando no dificulte el desarrollo de su objeto del contrato. Muy bien. ¿No se ha establecido quizá en ese contrato alguna penalidad o alguna sanción en caso Eh, de incumplimiento, etcétera? Porque podría darse, ¿no? O supuestos de esa naturaleza. Por la resolución del contrato puede ser, sí, doctora. Claro. se mencionó ahí. Acá está en el noveno. Aquí, en el número 7, incumplimiento de cualquiera de las partes, o sea, hay, o sea, mutuo acuerdo o caso fortuito de fuerza mayor. Ya, muy Sí, o bien. sea, es algo genérico, ¿no? Porque obviamente se va a tener que detallar más puntual. Ya, muy bien. Y también nos dijeron la base legal que estaba en el artículo 1764 del Código Civil. Entonces, definitivamente en contrato de locación de servicios, si uno revisa el 1764, todas las obligaciones, tanto del locador y del comitente, pueden ser subsumidas en el propio documento del negocio jurídico o de repente negociar sobre esas cláusulas, negociar sobre esas estipulaciones a fin de considerar solamente las más convenientes a la naturaleza del servicio. Muy bien, buen grupo, gracias. Sala uno. Gracias, doctor. Seguimos con la sala 5, en la cual ha trabajado David y Julio César. ¿Qué negocio jurídico han identificado esta sala 5, sus compañeros? ¿No? ¿Han trabajado? Muy bien. Sala 2. Un momentito, Carlos, profesora. Jefferson, James, Lisbeth, Richard o Gerson. Voy a compartir pantalla. Muy bien, gracias. Muy bien, estamos viendo en la pantalla la opinión superior de interés. Buenas noches, doctora. Buenas noches, compañeros. Este, ya, vamos a hablar sobre el acto y el negocio jurídico en el Perú, ¿no? Que es una guía práctica basada en el Código Civil para entender cómo nuestras decisiones crean derechos y obligaciones como ciudadanos, ¿no? Que está destinado a crear, a regular, modificar y extinguir nuestras relaciones jurídicas. Y es un acto que se realiza con intención de producir efectos legales. Entendiendo estos conceptos básicos, se diferencia que en el marco legal se genera la autonomía privada de las personas. Y en el acto jurídico, en el género, tenemos la definición legal que según el artículo 140 del Código Civil es la manifestación de la voluntad destinada a crear, regular y modificar o extinguir las relaciones jurídicas. Y en efectos, el ex lege en el acto jurídico es la ley que predetermina los efectos de nuestras acciones, estableciendo un marco de seguridad jurídica obligatorio. Buenas noches, Miss. Buenas noches, compañeros. A mí me tocó exponer sobre los negocios jurídicos. Es la especie donde brilla la autonomía, la privada. Las partes no solo actúan, sino que diseñan sus propios efectos jurídicos. Aquí los efectos son, es voluntad. Se produce exactamente que las partes han buscado el negocio bajo el amparo del derecho. Caso práctico, donación de terreno. Analizamos el caso del señor Arturo Prado para la teoría de acción. La adhesión de Arturo Prado. Donación con propósito. Arturo decide donar su terreno a la municipalidad. No es una simple estrategia. Impone un cargo a la construcción de un puesto de salud. Este ejercicio libera la esencia del negocio jurídico. Anatomía del negocio Prado. Sujetos. Arturo dona, donante a la municipalidad. Donatoria a ambos con la capacidad legal. Objeto. Un bien inmueble ilícito, determinado físicamente posible de transferir. Fin lícito.
La finalidad pública de salud protege el ordenamiento jurídico nacional. Muchas gracias, Miss. Bien, en este contrato de donación es interesante porque la donación de bienes inmuebles requiere una formalidad. ¿Bajo qué documento tiene que donarle Arturo a la municipalidad como donataria ese bien? ¿Por escritura pública, por documento privado, por contrato simple? ¿Cuál creen ustedes que es la formalidad para una donación de bienes inmuebles? Doctora, disculpe, muy buenas noches. Soy Buenas del noches. Ecuador. Podría ser según el artículo 1621, definición, por ejemplo, la donación. El donante se obliga a transferir gratuitamente al donatorio la propiedad del Donatario, inmueble, donatario. donatario para el bien inmueble y como Ese- también, y como también el artículo 1625, formalidades de la donación de los inmuebles. La donación de los bienes inmuebles se debe hacerse por escritura pública, con indicación individual del inmueble o inmuebles donados, de su valor real y de las cargas que se ha de satisfacer el donatorio, bajo sanción de Donatario, nulidad. el Bajo sanción donatario. de nulidad. Muy bien, entonces lo de la lectura de su compañero, evidentemente la donación para que surte efecto, o sea válida, tiene que ser por escritura pública bajo sanción de nulidad. Y en este caso particular, la donación tenía una carga. Recuerden ustedes que tenemos modo, plazo y carga como modalidades del acto jurídico, que pueden estar como no pueden estar, pero en este caso lo han considerado una carga, porque le dicen, yo te dono, señor resto de la municipalidad, el bien, pero para que construya un puesto de salud. No te dono para que lo utilices para otros fines, parques, establecimiento, estacionamiento, tiendas, no. Te dono para que construyas un puesto de salud. Entonces ahí es un cargo que se tiene que cumplir, porque de lo contrario, si no se revierte la donación. Muy bien, ya nos indicaron la base legal y nos han dicho que es una formalidad que requiere desde luego escritura pública. De lo contrario, el negocio jurídico sería nulo. Muy bien, grupo 2. Grupo 4, por favor. Yolanda, Alicia, sí los tengo aquí registrados en Hola, las reservas. para poder compartir pantalla, por favor. Creo que sí están habilitados para compartir. Ok. Muy bien, la compraventa de un inmueble. Bueno, maestra, hemos hecho la simulación de una compra de un bien inmueble. En este caso, intervienen dos personas naturales. Ah, ¿cómo dice? Aquí. Las cuales están debidamente identificadas. En la cláusula primera podemos identificar la declaración de voluntad de ambas partes, las cuales manifiestan de manera libre, expresa y consciente su voluntad de celebrar este contrato, ¿no? De compra y venta, sin ninguna medida de error, dolo, violencia, intimidación que invalide este acto jurídico. En la cláusula segunda, se define o se especifica el objeto del contrato, el cual es la venta del inmueble, ¿no? Donde obliga a transferir del vendedor hacia la compradora la propiedad del inmueble, ¿no? Ubicado en tal zona, inscrito con partida registral, debidamente en una oficina registral, ¿no? De Arequipa. En la tercera cláusula está el precio y la forma de pago, ¿no? Donde indican por cuánto está valorado, en este caso de 250.000 soles, ¿no? Donde la compradora se obliga a pagar en ciertas fechas, ¿no? 50.000 en la firma del contrato y los 200 en la firma de la escritura pública. Le doy pase a mi compañera María para que identifique la finalidad jurídica. Buenas tardes, buenas noches, doctora, y buenas noches, compañeros. Bueno, en la cláusula, en la finalidad jurídica, este presente contrato tiene como finalidad jurídica la transferencia de los derechos de propiedad del inmueble descritos, generando obligaciones recíprocas entre las partes conforme a lo dispuesto por el Código Civil peruano. Cláusula quinta es la entrega del bien. El vendedor se compromete a entregar el inmueble libre de cargas, gravámenes y ocupantes en la fecha de la suscripción de la escritura pública.
En la cláusula sexta, la protección se tipifica de la protección del ordenamiento jurídico, ¿no? Donde las partes declaran que este presente contrato se celebra conforme a la ley, con el objeto y la causa lícita, sin contravenir normas de orden público ni buenas costumbres, por lo que goza de plena validez y protección jurídica. Le doy pase a mi compañera que también quiere participar en esta exposición. Eh, buenas noches, ¿me escucha? Sí, te escuchamos. Hola. Ya, pasando a la cláusula séptima, lo que son gastos y tributos. Los gastos notariales y registrales serán asumidos por la compradora, o sea, por la parte que estaría comprando el inmueble, mientras que los tributos que correspondan al vendedor serán asumidos por el vendedor, por la persona que está vendiendo el inmueble. Bueno, eso es conforme a la ley. Cláusula octava. Solución de controversias. Cualquier controversia derivada del presente contrato será resuelta mediante la vía judicial competente en la ciudad de Arequipa. Paso a mi compañero para que continúe con la exposición. Cláusula novena, el domicilio. Las partes señalan como su domicilio los indicados en la introducción del presente contrato, donde serán validadas todas las notificaciones. Y como última cláusula, la aceptación, cláusula décima. Leído el presente contrato, las partes lo firman en señal de conformidad en la ciudad de Arequipa, especificando el día, el mes y el año. Ahí tenemos la firma del vendedor y del comprador. Doctora, para poder acotar en nuestra exposición, el negocio jurídico de compra y venta está regulada en los artículos de 1529 al 1601 de nuestro Código Civil. La compraventa se define como el contrato por el cual el vendedor se obliga a transferir la propiedad de un bien, ya sea en este caso en el inmueble, y el comprador a pagar un precio en dinero. Eso sería todo, docente. Gracias. Muy bien, incluso ustedes han establecido, por ejemplo, dentro de las condiciones que el pago no sea en una sola armada o a la firma del contrato, sino lo supeditan el mayor pago a la firma de la escritura pública. Y eso se da en virtud de las libertad que tienen las partes para establecer. De repente incluso pudieron haber advertido de que como no contaba con toda la liquidez, podían recibir como parte de pago un determinado bien, un vehículo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque las partes tienen esa libertad de pactar de repente en un año, en 6 meses, o como lo pactaron ustedes al momento de la firma de la escritura pública, la diferencia. Y con respecto a la entrega del bien, quizá al momento después de la suscripción de la escritura, o en su defecto con un periodo diferido que sería válido también en ese sentido, ¿no? Entonces, aquí es importante evaluar el contenido de las cláusulas dentro del marco de la libertad. Bien, entonces el primer grupo, un contrato de locación, contrato de compra-venta. El anterior grupo fue un contrato de donación con cargo, ¿no? Un acto jurídico complejo en ese sentido, pero importante por el tema de que iba conexa a una obligación para el donatario. Siguiente grupo, el último grupo que faltaba. Cristian, Sí, doctora, el grupo número 3 perfecto, muy bien, empezamos para por compartir ustedes. pantalla. Sí, están habilitados, me parece, para compartir. Sí, doctora, buenas noches. Buenas noches. Compañeros, nuestros compañeros hemos escogido el contrato de arrendamiento, ¿no? Bueno, los sujetos capaces de realizar el contrato de arrendamiento, bueno, por el medio del señor Estefan Pérez, ¿no? Que es el propietario de mayor de edad con una plena capacidad de ejercer el contrato de arrendamiento. Y también la señora María García, ¿no? Inquilina mayor de edad, sin restricciones legales, ¿no? Bueno,
el objetivo, ¿no? Físico y jurídicamente posible, ¿no? El alquiler de un departamento ubicado en la avenida El Sol es número 123, ¿no? El inmueble exige existente posibilidad de física y está en el comercio posibilidad jurídica, ¿no? El fin ilícito. El uso del inmueble exclusivamente para vivienda familiar no se permite usar para actividades ilegales, ¿no? Y a eso, siguiente la manifestación de voluntad, el acuerdo. Se redacta el documento donde ambas partes plasman su autonomía, ¿no? La cláusula de renta. Las partes acuerdan el pago mensual que será de 1.200 soles, ¿no? Es el núcleo del negocio jurídico, ¿no? Y la autorregulación de sus intereses económicos. La cláusula de duración por el plazo del contrato es aproximadamente de un año, ¿no? Forzoso por ambas partes. Y acá lo hemos hecho en un cuadro comparativo del negocio jurídico, ¿no? De contrato de arrendamiento, ¿verdad? Que es el criterio como criterio naturaleza causal aplicada, efecto en el tiempo, subrogación, plazo para accionar, ¿no? Son para naturaleza. Es un negocio jurídico porque las partes autorregulan el uso del bien y el monto del pago. El caso de nulidad, ejemplo, ¿no? El contrato es inexistente para el derecho por un defecto insubsanable. El caso de anulidad. El contrato es válido inicialmente, pero tiene un vicio que permite cancelarlo. Causal aplicable. Manifestación de voluntad de arrendador y arrendatario, ¿no? Para ceder el uso de un inmueble objeto jurídicamente posible. Se alquila una oficina de un edificio que ha sido declarado inhabilitado por defensa civil o es propietario del Estado. Vicio de voluntad, ¿no? El arrendatario alquila el local pensando que tiene licencia comercial, pero el arrendador sabía que solo es para vivienda y lo oculta, ¿no? Ese es el error. El efecto en el tiempo. Produce obligaciones desde que se firma o se entrega el bien. Retroactivo. Se deben restituir las cosas al estado anterior, no genera obligaciones válidas. Proyectivo. El contrato deja de tener efecto solo desde que el juez dicta la sentencia de su anulidad. Subsanación. Se puede modificar mediante adendas autonomía, no confirmable. Aunque las partes quieren arreglarlo, el derecho no lo permite si el fin es ilícito. Confirmable. Si el arrendatario descubre el error puede, pero decide quedarse porque le conviene el contrato cesar. Plazo para accionar durante la vigencia del contrato. Hasta 10 años para demandar la nulidad del contrato. En caso de anulidad, hace 2 años para demandar la anulación por el vicio sufrido. Doctor, ese es el cuadro comparativo del contrato de arrendamiento que hemos realizado con mis compañeros. ¿Cuál es la base legal del contrato de arrendamiento? ¿Dónde se encuentra regulado el contrato de arrendamiento? Perdón, doctora. ¿Dónde se encuentra regulado el contrato de arrendamiento? ¿En qué dispositivo legal? ¿Te puedo contestar yo o cualquiera de mis compañeros? El que sepa la respuesta. ¿Cuál es la base legal? Me han hecho un bonito cuadro comparativo con los supuestos de nulidad, anulabilidad, pero la idea era señalar la base jurídica, la base legal y el negocio jurídico que ustedes están abordando en esta sesión. Cristian, no sé, ¿algún grupo quiere decirnos cuál es la base legal, así como lo han mencionado sus compañeros con respecto a sus contratos? Sí, ¿no? O lo damos por terminada su participación. No está bien, el Código Civil entiendo eso. ¿En cuál es la base legal? El artículo, me refiero, hija. El Código Civil, todos los contratos que ustedes han dicho están en el Código Civil, en el libro de fuentes de las obligaciones. El tema es el articulado.
Muy bien, Lisbeth, el artículo 1666 que define el concepto de arrendamiento. Y los demás artículos están vinculados a derechos y deberes, porque aquí claramente está señalado que es el uso, que es el principal objeto de un contrato de arrendamiento, pero también faltó aquí incluir qué derechos tiene el arrendador, qué deberes tiene el arrendatario. Por ejemplo, se dice 1200 que pagaderos de manera efectiva, mediante YAPE, mediante cuenta corriente en el del arrendatario, del arrendador, perdón, etcétera, ¿no? Si hay un pago de una garantía previa, de un mes, de 2 meses, ¿qué pasa si no cumple con la devolución del bien al término del contrato? ¿Va a haber una penalidad? ¿De cuánto es la penalidad? O sea, existen tipos de estipulaciones que van a servir para reforzar o quizá la cláusula de llenamiento a futura demanda, que en el improbable caso de que no quiera salirse y tenga que iniciar un proceso judicial, se llena por anticipado a la demanda que se inicie, me refiero al arrendatario. Cristian, ¿has levantado tu mano? No, ese era Ah, ya, de del lesiones anterior. estantes. Muy bien. Bien, entonces a eso nos referimos, que en el caso del contrato de arrendamiento tenemos una amplitud para establecer el contenido de las cláusulas, siempre y cuando estas no afecten las cláusulas señaladas en el ordenamiento, que son las cláusulas básicas, ¿no? De derechos y deberes de los sujetos intervinientes. Muy bien. Bien, jóvenes, entonces con esta actividad hemos terminado el desarrollo de acto y el revisé y pasamos a otro tema en la semana 7, porque en la semana 6 no va a haber actividades. Semana 6 el martes, el examen, por favor, 8:32 con cámara prendida, y el día viernes que no hay clases por el feriado del Día del Trabajo. Bien, entonces, ¿alguna pregunta, alguna duda, por favor? Si damos esos minutos de espacio, será para que ustedes puedan aprovechar su tiempo revisando los materiales para el examen final de la semana. Del examen final me refiero al examen de la PC1 del día martes. Carol, Doctora, sí, disculpe, escuché, creo que el examen es el martes que viene. es el martes, porque el examen es en la semana 6, de acuerdo a tu sílabo. Entonces tenemos 2 días en la semana 6, martes y viernes. Viernes es feriado, por lo tanto no hay El martes programación de 28, pues. exámenes. El martes Martes 28. 28 es el Ok. examen. A las 8:30 a 9:30 va a estar aperturado el examen por 60 minutos. Si tú ingresas a las 9, solamente te quedará 30 minutos. Si tú ingresas a las 8:30, tienes toda la hora para desarrollar el examen, ¿correcto? El examen lo vas a encontrar publicado a partir de las 8:30 el día martes. Yo también voy a monitorear porque tengo que validar que todos estén con cámara prendida, de acuerdo a la disposición de la universidad. ¿Alguna pregunta, duda, inquietud de lo que estamos manifestando el día de hoy? Bien, entonces, por favor, centrémonos en el temario de las semanas 1 a 5 de contenido de la clase, y de esa manera poder desarrollarlo adecuadamente el examen. No sé, tengo una duda respecto a... ¿Escucha usted? Buenas noches. Buenas noches. Cuando se hace un acto de conciliación, o digamos por un accidente de tránsito, y al momento de firmar el acta, uno de los lesionados, al momento pues recibe un monto de dinero por las lesiones, ¿no? Eh, donde indica, ¿no? En esta acta que para posterior o futuro no puede reclamar, eh, o si surge, ¿no? O no está conforme quizás, ¿no? Pero pasa unos días y resulta que tiene lesiones graves, ¿no? Que requiere operaciones. Esta puede hacer algún tipo de anular esta acta para poder reclamar. Lo que pasa es que lo que se ha dado en ese sentido es una transacción extrajudicial, ¿no? En la que han acordado un monto determinado para evitar continuar con el proceso, esta transacción extrajudicial. Pero esa transacción extrajudicial se ha dado en función a los hechos que se tenían en ese momento. Pero como la situación ha empeorado, ¿no? Entonces sí se podría reclamar con respecto a estos nuevos, porque transar significa hasta el estado donde se encontraba la persona, tú has transado, pero esto ya ha sido desbordado. O sea, tú transaste por una lesión probablemente leve, no grave, y ahora ya presenta un cuadro grave. Entonces, se toma como un pago a cuenta de la transacción inicial y puedes reclamar lo que corresponde. Muchas gracias. Bien, bien, muy bien, jóvenes. Entonces, eso sería todo el día de hoy. Continuamos el día martes. Por favor, los espero para la evaluación
Por favor, 8:30 todos con cámara prendida. Evitemos indicar que no se puede la cámara, que tiene desperfectos, porque para las evaluaciones se les pide cámara en clases, es opcional. Lo idóneo sería con cámara desde las clases, pero en fin, lo ideal es que por favor todos, aquel alumno que no tiene cámara prendida no dará el examen. Es la consigna que se nos ha indicado. Bien, eso sería todo. Les agradezco y muy buenas noches. Chávez, ¿quiere también intervenir? ¿Me parece? Buenas noches, doctora. Mil disculpas. Bien, Tenía dudas dígame. sobre el examen. Quería saber si va a ser con los casos, va a ser para ingresar, para llenar, ¿no? Algo así, una guía para podernos preparar mejor. Por favor, le agradecería. Sí, en la sesión anterior que hemos tenido de 6:30 a 8 de la noche se ha indicado esos lineamientos. Este es un curso estandarizado y como curso estandarizado las consignas de los criterios de evaluación y las preguntas nos la envía Lima. En ese sentido, en esta primera evaluación son 6 preguntas de desarrollo. Ustedes tienen que responder cada una de esas preguntas. Gracias, doctora. Ya, de nada, Violeta. Muy bien, y aquellos que no pudieron estar en nuestra clase de recuperación del día primero por el cruce horario, por otro motivo, invitarlos a revisar la hora y 15 que duró nuestra clase, ¿no? Con algunos casitos prácticos que se discutieron, se debatieron en clase. Muy bien, muy buenas noches con todos y nos encontramos el día martes para su evaluación. Gracias.